Hola, ¿cómo están? Pues ahora vamos a realizar la actividad de historia y para eso vamos a ocupar nuestro libro de texto en la página 100 y 101. En los primeros párrafos de este tema, pues nos mencionan que, como siempre, en la historia de México, pues se polariza, ¿no? O estás en un lado o estás en el otro. Estás con los liberales o estás con los conservadores. Estás con Juárez o estás con Díaz. Estás con los españoles o con los criollos. O sea, como que siempre ha habido ese tipo de dualidad, unos contra otros. Y pues en este momento de la historia de México, pues también hubo esa polarización, unos de un lado y otros del otro. Recuerdas que habíamos dicho que Carranza y Obregón hicieron, pues, digamos que dupla, equipo, y formaron el ejército constitucionalista. Mientras que Villa y Zapata, pues, eran los caudillos que representaban a los intereses de los campesinos, obreros del norte y a los del sur. Y en este caso, pues, solamente presenta un mini párrafo para decirnos que, pues, los caudillos perdieron la batalla. Pero, ¿sabes cómo terminó la historia de Villa y de Zapata? ¿Cuál fue su final? Como que a mí me dejaron muy encarregada con sus ideas, su persona, sus fotografías, pero nunca me dicen cómo acabó todo eso. ¿Cómo acabaron estos grandes personajes de la historia? No tan solo de Villa y de Zapata, sino también de Carranza. ¿Su final? ¿Sabes cuál fue su final? Te invito a que lo investigues. Porque si yo tenía una idea de que este movimiento fue violento, después de ver eso, me espanté. Y este es el primer párrafo de este tema, que nos dice: gana el ejército de Carranza y de Obregón, pierden en varias batallas los caudillos Villa y Zapata. Por lo tanto, esto es lo que genera, o a través de esta victoria contundente, pues se da la promulgación de una nueva constitución. Esta nueva constitución se promulga el 5 de febrero de 1917, que acabamos de celebrar hace poco, y es la constitución que nos sigue rigiendo hasta el día de hoy. Y es una constitución que se ha ido actualizando con el paso del tiempo, porque pues debe de ajustarse a pues las nuevas modalidades, a la nueva vida que se tiene ahora en México. Y pues eso lo ha hecho que sea vigente hasta el día de hoy, el que se ajuste a las nuevas condiciones sociales de nuestro país. Y aquí también en este tema nos indican que está basada en los principios liberales, y eso es lo que vamos a ver aquí abajo. Principio liberal, pues en los principios nacionalistas. Recuerdas que pues Juárez era una persona que quería enaltecer el valor de identificarte como mexicano. Tus paisajes, la música, el arte, pues reflejaban la vida en México en aquel entonces. Y estos principios nacionalistas están plasmados en la Constitución de 1917. También, pues resultó muy novedosa porque daba nuevos lineamientos para varios problemas sociales que habían sido un gran dolor de cabeza. Por ejemplo, la educación, las relaciones patronales y la tenencia de la tierra. A través de la Constitución se empezó a regularizar todo eso. Y también su artículo primero es el que enuncia cómo es que todos los ciudadanos de México somos iguales ante la ley. Y finalmente, pues al ser basada en principios liberales, pues habla de la libertad. Libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de reunión, libertad de tránsito, libertad de culto. Por lo tanto, hay muchas libertades enunciadas ahí y también muchos límites. Y también nos mencionan acerca de los tres principales y más novedosos artículos, que fue el artículo tercero, que ya hablamos la vez pasada, que hablaba acerca de la educación, que debe ser
laica, gratuita, obligatoria, y también pues es un artículo que se ha ido modificando con el paso del tiempo. También nos habla de acerca del artículo 27, en el que se enuncia que todos los bienes del suelo, del subsuelo, del mar, etcétera, etcétera, son propiedad de la nación. Y el artículo 123, que habla acerca de la regulación de las relaciones obrero-patronales, las jornadas de trabajo cuántas deben de ser, el derecho de huelga, etcétera, etcétera, y muchos más. Pero principalmente esos 3 artículos fueron muy novedosos y muy importantes para la época. Y después viene la cultura revolucionaria. Y como te había yo dicho anteriormente, la revolución fue un hecho muy importante y fue un hecho revolucionante que cambió la vida de las personas. Y también, no sé si recuerdas, en alguna sesión te dije, pues yo veo que pues estamos viviendo también un hecho o un momento que nos ha cambiado la vida. Y veo muchas equiparaciones con lo que estamos viendo en historia. La revolución modificó la vida de las personas, porque pues fue un momento en el que todos o la mayoría de los sectores de nuestro país estaban interesados en la lucha. A las luchas y a los enfrentamientos le entraban hombres, mujeres y niños, todos. Aparte, fue la plataforma ideal para que las personas que habían sido olvidadas, no tan solo por las medidas y los principios de Díaz, sino años y años de que nadie volteaba a ver a los indígenas, a los campesinos, a los rancheros, a los obreros, a los empleados. Este fue su momento, el momento de entrarle a algo con lo que se identificaban, con la lucha y con la mejora de sus condiciones, porque sabían que si no se expresaba su inconformidad ahora, su futuro y el de las futuras generaciones estaba condenado. Por lo tanto, todos los sectores o la mayor parte de los sectores que habían sido abusados, olvidados, marginados, tuvieron aquí un momento estelar. Y principalmente nos habla no solamente pues de que estaban envueltos en la violencia, en los saqueos, en la penuria, en el hambre, sino también tenían mucho que expresar, como habíamos visto en la expresión de los sentimientos. ¿Cómo te puedes sentir si te han quitado todo? Y ahora tienes que luchar por lo poco que te queda. ¿Y cómo expresaban lo que sentían? Pues a través de la música. Cantaban entre pues esos momentos, ¿no? Entre los descansos que tenían. Les gustaba mucho cantar. Y en este momento de la historia se escribieron muchos corridos y muchas canciones que hablaban principalmente de las hazañas y de los enfrentamientos de los personajes tan interesantes como Villa, Zapata, las Adelitas, el ferrocarril. O sea, eran cosas tan novedosas, tan cambiantes y tan nuevas que fueron el punto central de sus historias que querían contar a través de la música. Pero también este momento pues quedó para la historia, por lo tanto el arte, la pintura, la escultura, el cine, la literatura, los escritores, los poetas, tomaban a la revolución como uno de sus temas favoritos, en donde se podía hablar de pues toda esta parte violenta, llena de pobreza y de, como lo dice aquí, desintegración familiar, social, etcétera, pero que a raíz de esto pues salían temáticas muy interesantes. Y bueno, ese es el resumen de estos 2 temas. Ya estaremos cerrando más adelante el bloque con los temas para reflexionar. Espero que este video haya sido de ayuda para que pudieras contestar o realizar esta actividad o entender más o menos de qué se trató este momento histórico
nuestro país. Y recuerda que si tienes una pregunta, pues estoy para servirte.